Continuamos con el ejercicio 2 del año 2013, que dice así. El apartado A dice que se calificará de 0 a 1, es decir, que vale como máximo un punto, si lo hacemos bien es un punto, y pide que obtengamos razonadamente la ecuación de la recta que pasa por los puntos A4, 0 y B2, 2. Es decir, que lo que tenemos que hacer en el apartado A es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, el punto A4, 0 y el punto B2, 2. Acordaros que cuando yo os expliqué cómo calcular la ecuación de la recta que pasaba por dos puntos, os di dos métodos diferentes. Uno era el de la ecuación de la recta punto pendiente, que teníamos que calcular antes la pendiente, y ese ya lo hemos aplicado algunas veces, y el otro era calcular el vector director, y con un punto y un vector también podíamos calcular la ecuación de la recta, por ejemplo, en forma continua. En este caso voy a utilizar este segundo método, voy a calcular el vector director es el vector que va de A a B, el vector AB, y eso no era más que restar B menos A. Como B es 2, 2 y A es 4, 0, tendríamos que 2 menos 4 da menos 2 y 2 menos 0 da 2. Y este vector, el vector menos 2, 2, es el vector director. Y teniendo un punto, por ejemplo el punto A, 4, 0, lo voy a poner aquí, y el vector director menos 2, 2, podemos calcular, por ejemplo, la ecuación continua de la recta. La ecuación continua de la recta, acordaros que era x menos el punto, sería x menos 4, partido por el vector, que es menos 2, y luego y menos el punto, en este caso y menos 0, partido por el vector, que da 2. Lo que pasaba es que nosotros generalmente los resultados no los solíamos dar con la ecuación continua, es mucho más común utilizar la ecuación general o incluso la ecuación explícita. Así que simplemente lo que voy a hacer es multiplicar en cruz, fijaros que sería 2 por x menos 4 igual a menos 2 por y menos 0, hacer estas operaciones, que sería 2x y 2 por menos 4 menos 8, igual a menos 2 por y menos 2 por 0, que no hace falta ponerlo. Para tener la ecuación en forma general, tan solo hemos de pasar el 2y al primer término, que pasaría en positivo y quedaría 2x más 2y menos 8 igual a 0. Y como una ecuación, si se puede simplificar, debemos hacerlo. En este caso se puede simplificar entre 2 y quedaría x más y menos 4 igual a 0. Dejaríamos de esta forma ya más simplificado la solución del apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos la distancia del punto 0, 0, es decir, del origen de coordenadas a la recta R que hemos calculado anteriormente. Para calcular la distancia de un punto, en este caso el origen, a una recta, acordaros que teníamos que tener la recta en forma general, y esto ya lo tenemos aquí, y teníamos que sustituir las coordenadas del punto, en este caso 0, 0, en la x y en la y de nuestra ecuación. Así que quedaría, abrimos una raya de fracción y en el numerador quedaría, en lugar de x más y menos 4, cambiando el x e y por ceros, quedaría 0 más 0 menos 4. Y esto siempre entre valor absoluto. Y todo eso dividido por la raíz cuadrada de los coeficientes de la ecuación, que en este caso, fijaros, son el coeficiente de x es un 1 y el de la y otro 1, elevados al cuadrado y sumado. Por lo tanto sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Hacemos estas operaciones. 0 más 0 es 0, menos 4 es menos 4, pero como está en valor absoluto dejamos un 4. Y en el denominador 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado que es 1 sería raíz de 2. Y esta sería la distancia que nos piden, 4 partido por raíz de 2 unidades. Y en este caso es del ejercicio 2 del año 2014, dice que la base de un triángulo está formada por el segmento que une los puntos A y B. Dice que el tercer punto es el punto 6, 5. Y en el apartado A nos pide que calculemos la altura del triángulo. Bueno, para hacernos una idea, yo lo que voy a hacer es dibujar un sistema de referencia y dibujarme esos puntos. Si me dibujo aquí el eje de las Y y aquí el eje de las X, voy a ponerle sus nombres, X, Y. Voy a dibujar primero el punto A, que es menos 3, 1. Menos 3, 1 sería este de aquí, este sería el punto A. Luego voy a dibujar el punto B, que es 5 menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, y menos 1 de la Y sería este de aquí. Y nos dice que la base del triángulo está formada por el segmento que une estos dos puntos, así que voy a unir estos dos puntos, el punto A y el punto B, y esa será la base de nuestro triángulo. Le voy a llamar B. Ahora nos dice que el vértice opuesto es el punto C65. Lo voy a dibujar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. El punto 6, 5 sería este de aquí. Este es el punto C. Y si dibujo el triángulo, fijaros que sería el triángulo este que os estoy dibujando en este momento.
¿Qué nos piden? Pues recordad, nos piden la altura del triángulo. ¿Y qué es la altura del triángulo? Pues la altura del triángulo no es más que la recta perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto, es decir, que pasa por C. Sería esta recta que os estoy dibujando aquí, perpendicular, es decir, formando aquí siempre un ángulo recto. Así que en realidad lo que nosotros queremos calcular es esa distancia, la distancia de esta línea verde que os acabo de dibujar. Eso es la altura. ¿Cómo calculamos esa distancia? Pues fijaros que esa distancia, lo voy a escribir aquí, la altura no es más que la distancia del punto C a la recta que va de A a B. Le voy a poner la recta AB. Acordaros que la distancia de un punto a una recta se medía también en perpendicular. Así que para calcular esa distancia lo primero que tendré que hacer es calcular la recta que va de A a B. Vamos allá. Si tenemos el punto A, que es menos 3, 1, y tenemos el punto B, que es 5 menos 1, para calcular la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, voy a calcular primero la pendiente. Acordaros que la pendiente era restar las i's en el numerador, 1 menos menos 1 sería 1 más 1, y restar las x en el denominador, menos 3 menos 5, y hacer estas operaciones. 1 más 1 da 2, menos 3 menos 5 da menos 8, simplificando entre 2 y pasando el signo menos al numerador, tenemos menos un cuarto. Ya tenemos la pendiente de esa recta. Ahora cogiendo un punto cualquiera, por ejemplo cogiendo el punto A, que es el punto menos 3, 1, y con la pendiente menos un cuarto, aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, que recordad era I igual a I sub 0 más M por X menos X sub 0, donde X sub 0 e Y sub 0 eran las coordenadas del punto, y en este caso M vale menos un cuarto. Sustituimos y tendríamos I igual a I sub 0, que habíamos dicho que era 1, más M, que es menos un cuarto, y luego por x menos x sub 0, que es menos 3. Así que sería x menos menos 3. Como menos por menos es más, sería x más 3. Y quitamos ahora paréntesis. Sería 1 menos un cuarto por x, es un cuarto de x, y menos un cuarto por más 3, menos por más menos, y un cuarto por 3 queda 3 cuartos. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría y igual a menos un cuarto de x, y luego de números tenemos 1 menos 3 cuartos. Voy a hacerlo aquí arriba. 1 menos 3 cuartos, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo, que es 4. Y tenemos 4 entre 1, 4 por 1, 4. Y 4 entre 4, 1 por 3, 3. Y si restamos 4 menos 3 da 1 partido por 4. Así que tendríamos un cuarto. Esta sería la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos A y B. Pero fijaros que nosotros queremos calcular la distancia de un punto a la recta. Y para calcular la distancia de un punto a una recta necesitamos la ecuación en la forma general. Así que voy a hacer operaciones para dejar esta ecuación en forma general. Lo primero que voy a hacer es quitar denominadores. Le pongo un 1 de denominador a la i y hago el mínimo común múltiplo, que da 4. Y tendríamos 4 entre 1, 4 por i, 4i. 4 entre 4, 1 por menos 1x menos 1x. No hace falta poner el 1. Y 4 entre 4, 1 por 1, 1. Y ahora podemos ya tachar los 4 y me quedaría 4i igual a menos x más 1. Si paso el x y el 1 al primer lado, tendría x más 4i menos 1 igual a 0. Y ahora sí que tenemos la ecuación de la recta en la forma general, que la podemos utilizar para calcular esta distancia que estamos intentando calcular aquí, que es lo que nos pide el apartado A. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a una recta? Acordaros, poníamos en el numerador esa recta cambiando la x y la y por la x y la y del punto. En este caso es el punto C, por lo tanto sería 6 y 5. Tendríamos en lugar de la x un 6 más 4i, en lugar de la y ponemos un 5 y todo eso menos 1. Y en el denominador ponemos la raíz cuadrada de los coeficientes de la x y de la y. El de la x es 1, 1 al cuadrado, y el de la y, que es 4, sería 4 al cuadrado. Y no olvidemos que tenemos que poner siempre valor absoluto por si acaso nos diese un número negativo. Sabéis que una distancia nunca puede ser negativa. Hacemos operaciones. En el numerador tendríamos 6 más 4 por 5, que es 20, menos 1. Y en el denominador tendremos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 4 al cuadrado, que es 16. Esto sería 6 más 20, 26, menos 1, 25, y como 25 es positivo ya no hace falta poner el valor absoluto. Y en el denominador 1 más 16 tendríamos la raíz de 17, así que 25 partido por raíz de 17 unidades sería el resultado del apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos el área del triángulo. ¿Cómo lo haremos?
Voy a ponerlo aquí. El área del triángulo, acordaros que era base por altura partido por 2. La altura ya la tenemos calculada, porque la altura era esta distancia que teníamos aquí. Pero ¿y la base? Pues la base será, fijaros, la distancia que hay de A a B. Será esta distancia de aquí. Así que no tengo más remedio que cogerme y calcular la distancia de A a B primero para poder calcular el área. La distancia de A a B, acordaros que era la raíz cuadrada y teníamos que restar las x y elevarlas al cuadrado. Fijaros que como A es menos 3,1 y B es 5 menos 1, si restamos las x será menos 3 menos 5. Así que lo pongo aquí, menos 3 menos 5 al cuadrado, más, y ahora tenemos que restar las y, que es 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 es lo mismo que 1 más 1, y todo eso también al cuadrado. Eso, si hacemos las operaciones, me da menos 3 menos 5 da menos 8. Y menos 8 al cuadrado, como 8 por 8 es 64 y menos por menos más da 64. 1 más 1 es 2 y 2 al cuadrado da 4. Por lo tanto, esto será la raíz de 68. Y esta raíz de 68 no es más que la base del triángulo. Por lo tanto, para calcular el área sería la base, que es la raíz de 68, por la altura, que acordaros que era 25 partido por raíz de 17, y todo eso partido por 2. Bueno, ya sé que estos números son un poco raros, pero fijaros que estas dos raíces, raíz de 68 entre raíz de 17, las podríamos poner dentro de una misma raíz. Tendríamos raíz de 68 entre 17, todo eso por 25 y todo eso entre 2. Si hacemos 68 entre 17, eso nos da 16, así que quedaría raíz de 16 por 25 partido por 2. Y esto, continúo aquí abajo, que no me cabe, la raíz de 16 da exacta, da 4, así que sería 4 por 25 partido por 2. 4 por 25 da 100, entre 2, 50. Y como esto es un área, tiene que ser unidades al cuadrado. Y con esto tendríamos el ejercicio acabado. Pasamos al siguiente. En este caso tenemos el ejercicio 2 del año 2015, que tiene también dos apartados. En el apartado A, que vale un punto, nos dice que representemos la recta de ecuación y igual a x. Es decir, que dibujemos gráficamente esa recta y que dibujemos también los puntos 8, 0 y 0, 8. Así que lo primero que voy a hacer es dibujar un sistema de referencia, un eje de las x, un eje de las y, y vamos a dibujar esos puntos y esa recta. Primero los puntos. El punto A80 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este punto de aquí sería el punto A. El punto B08 sería 0 de la X y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Y. Este sería el punto B. Y ahora vamos a ver la recta Y igual a X, ¿cómo la dibujamos? Pues para dibujar una recta necesitamos por lo menos dos puntos. ¿Y cómo damos puntos de una recta? Pues para dar puntos de una recta le damos valores a la X, por ejemplo. Si X vale 0, tendremos que Y es igual a X, y como X valía 0, Y será 0. Y tenemos aquí un punto que le llamamos P, 0 de la X y 0 de la Y. Damos otro valor. Si por ejemplo si X vale, pues voy a poner el 8. Si X es igual a 8, pues Y es exactamente lo mismo que X, por lo tanto Y también será 8 y tendremos el punto Q, 8, 8. Voy a dibujar esos dos puntos. El punto 0, 0 es este de aquí y el punto 8, 8, fijaros que es 8 de la X y 8 de la Y, es este de aquí. Y si unimos estos puntos tendremos la recta Y igual a X. Lo pongo aquí y tendremos el apartado A acabado, porque tenemos dibujados el punto A, el punto B y la recta. Pasamos al apartado B. En el apartado B, que vale 1,5 punto, nos piden que calculemos la distancia del punto A a la recta y también del punto B a la recta. Para calcular la distancia de un punto a una recta necesitamos que la recta esté en forma general. Y la recta que tenemos nosotros, que es Y igual a X, no está en forma general. Para estar en forma general tiene que estar todo al mismo lado. Así que voy a pasar la Y al otro lado, pasaría restando y tendríamos X menos Y igual a 0. En este caso sí que ya tenemos la recta en forma general. Y ahora calculamos la distancia del punto a la recta R. Acordaros que el punto A era el punto 8, 0 y tenemos que sustituir la X de la fórmula de la recta por un 8 y la Y de la fórmula de la recta por un 0. Y esto sería 8 menos 0, por tanto, partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Por qué 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado? Porque son los coeficientes de la X y de la Y en la fórmula.
Si hacemos estas operaciones, en el numerador 8 menos 0 da 8, como es positivo no hace falta poner valor absoluto, y en el denominador 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado también es 1, y 1 más 1 daría raíz de 2. Así que tenemos 8 raíz de 2 unidades, y esa sería la primera distancia que nos piden, la distancia de A a R. Ahora tenemos que calcular la distancia del punto B a R. La distancia del punto B, fijaros que en este caso el punto B es el punto 0,8, así que tenemos que sustituir la x por 0 y la y por 8. Eso sería la x por 0 y la y por 8 sería 0 menos 8, y en el denominador tendríamos exactamente lo mismo, 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, porque los coeficientes de la x y de la y en la recta son los mismos ya que es la misma recta. Si hacemos las operaciones, en el numerador tendremos 0 menos 8 que da menos 8. El valor absoluto de menos 8 será 8 cambiándole el signo, y en el denominador 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado da 2. Así que fijaros que la distancia del punto B a la recta también nos da 8 partido por raíz de 2 unidades. Lo recuadramos y pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es del año 2016 y es un apartado del ejercicio 2, el primer apartado. Vale 1,5 puntos y nos pide que calculemos la ecuación explícita, fijaros que dice de forma explícita, de la recta que pasa por esos dos puntos. Como nos piden la ecuación explícita, lo que voy a hacer es utilizar el método de la ecuación punto pendiente, que nos la da de forma ya explícita. Para ello calculo la pendiente. Acordaros que para calcular la pendiente que pasaba por dos puntos restábamos las y en el numerador, sería 4 menos 7, y las x en el denominador sería 2 menos 5, y hacíamos estas operaciones. 4 menos 7 da menos 3, 2 menos 5 también da menos 3, y menos por menos es más, 3 entre 3 da 1. Ya tenemos que la pendiente es 1. Y ahora cogemos uno de los dos puntos, por ejemplo el punto A 2, 4, la pendiente 1, y aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. Acordaros que x sub 0 e y sub 0 eran las coordenadas del punto, sería y igual a y sub 0 que es 4 más m que es 1 por x menos x sub 0 que es 2. Y si quitamos paréntesis tendríamos 4 más 1 por x que es x y 1 por menos 2 que es menos 2. Y nos quedaría, fijaros, de la x solo tenemos 1 y de números tenemos 4 menos 2 que da 2. Y esta sería la ecuación que nos piden, fijaros que ya está en forma explícita. Pasamos al ejercicio siguiente. El ejercicio 2 del año 2017 tiene dos apartados. El primero, que vale 1 punto, nos pide que calculemos razonadamente la ecuación de la recta que pasa por los puntos A43 y B17. Para ello, me escribo los puntos A43, como habíamos dicho, B17, y voy a calcular el vector que va de A a B. Ese vector, que será el vector director de la recta AB, es el vector AB, que se calcula restando B menos A. Como B es 1,7 y A es 4,3, si hacemos esa resta sería 1 menos 4 nos da menos 3, y 7 menos 3 que nos da 4. Ahora que ya tenemos el vector director, simplemente cogiendo un punto, por ejemplo el primer punto, el punto A4, 3, y el vector menos 3, 4, podemos calcular la ecuación en forma continua de la recta. También podríamos calcularla en forma paramétrica, pero es más cómodo en forma continua. Y acordaros que la ecuación en forma continua era x menos el punto, en este caso 4, partido por el vector, igual a y menos el punto, en este caso la segunda coordenada del punto era 3, partido por la segunda componente del vector, que es 4. Esta ecuación sería la ecuación continua, pero como lo normal es darla en forma general, voy a multiplicar en cruz. Y si multiplico en cruz tendríamos 4 por x menos 4 igual a menos 3 por y menos 3. Si quito paréntesis sería 4x, 4 por 4 da 16, igual a menos 3y y menos 3 por menos 3 más 9. Y lo paso todo al primer término, sería 4x menos 16 más 3y menos 9. Fijaros que le he cambiado el signo al 3y y al 9 porque los he cambiado de lado. Agrupo términos semejantes. Fijaros, de x solo tengo 4x, de y tengo 3y, y de números tengo menos 16 menos 9, que eso da menos 25. Y esta sería la ecuación que me piden en el apartado A. La recuadro y pasamos al apartado B. En el apartado B, que vale 1,5 puntos, me piden que calculemos la distancia del origen de coordenadas a la recta R. Como ya tenemos la recta R en forma general, tan solo tendré que sustituir la x y la y del origen de coordenadas, es decir, 0 y 0, en la x y la y
de la recta. Así que la distancia del origen de coordenadas a la recta R será, abro la raya de fracción y en el numerador tendré que poner la recta esta, pero cambiando la x y la y por 0. Así que sería 4 por 0 más 3 por 0 menos 25. Todo eso entre valor absoluto. Y en el denominador tendré la raíz cuadrada de los coeficientes de esta recta, que son 4 y 3, elevados al cuadrado y sumados. Por lo tanto, sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos estas operaciones. 4 por 0 es 0, 3 por 0 es 0, así que esto daría el valor absoluto de menos 25. En el denominador, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Continuamos. El valor absoluto de menos 25 es 25, ya en positivo. Y 16 más 9 es 25 también. Así que tendríamos 25 partido por la raíz de 25. Como la raíz de 25 es 5, nos quedaría 25 quintos, que simplificándolo da 5. Por lo tanto, esa distancia será de 5 unidades. Y esta sería la solución del apartado B de este ejercicio.